Ahora os voy a hablar de algo muy importante también, como siempre os digo. Y esto se consigue hablando de los líderes del cuerpo de Yehoshua en sus comienzos, que no tienen nada que ver con los papas romanos. Eran judíos todos eran judíos, eran de sangre judía y eran sionistas. Y hay que decir que el líder no era Pedro. Pedro era solamente el líder de la infraestructura pasiva, como sumo sacerdote, como Caifás, como Kefas. Por eso le llamó Yehoshua Caifás, piedra. Pedro era el líder de esa infraestructura pasiva. Pero hasta en Israel, el líder de la infraestructura pasiva de los tiempos de David siempre estaba sometido al rey. El rey era el jefe de la estructura activa. Que en este caso el jefe de la estructura activa era San Jacob o Jacobo, que los ingleses llaman James. Pues bien, él era el jefe de la estructura activa. Y él era el que recibía todas las notificaciones de todos los apóstoles cuando iban a tomar una decisión estratégica importante, no táctica, pero sí estratégica, y a él se le encomendaba a todo el mundo porque era el hermano del Señor. Ahí os he dejado algunos textos, Gálatas 1:19, donde se ve esto claramente, y donde Pablo, por ejemplo, somete al juicio de Santiago sus decisiones apostólicas. Y como esto, hay que decir muchas cosas del inicio del judeocristianismo. Es una orden, igual que hoy existen la orden de los ortodoxos, la orden de los reformistas, la orden de los... Cada orden en Israel tiene un sentido. La orden de los profetas. Generalmente es la orden de los profetas la orden que lleva la vanguardia en Israel. Y la orden de los profetas es la que desemboca en la orden de Yehoshua, del camino de Yehoshua. No está en contra de Israel, sino está a favor de Israel, es sionista, y lo que hace es despertar la curiosidad sobre aspectos que no se habían entendido anteriormente de la Torá. Revelar la Torá y, como dicen los Haneviim, los profetas, a la Torá y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es que no les es amanecido. Por lo tanto, los profetas llevan el testimonio de Yehoshua, para que todos los judíos puedan creer amablemente y pacíficamente y libremente en su Mesías, para salvarle de todas sus ruinas, de todas sus prohibiciones, de todas sus iniquidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y traerle, pues, un mensaje de la Torá mucho más cercano al corazón, haciendo el corazón de carne y haciendo posible que todo judío pueda cumplir los mandamientos. Este es el cometido de Yehoshua, el limpiar el camino, como hizo Juan el profeta, Juan el Bautista el profeta, como ya dijo Malaquías, profetizando de Juan el Bautista, que limpiaría el camino delante de él para que los hijos se vayan a los padres y los padres se vayan a los hijos. El corazón de los padres se convierta a los hijos y el corazón de los hijos se convierta a los padres. Por lo tanto, este es el mensaje de Yehoshua, que nos sometamos a las autoridades que están puestas por él y sobre todo que nos sometamos al tribunal de Yehoshua, a su hijo Santiago, que en este caso soy yo, Mehuat Taboa, el descendiente de la casa del rey, de la sangre de Yehoshua, y que puedan todos participar de la fe genuina de Israel, ortodoxa, auténtica, del mandamiento de la Torá, del mandamiento específico de seguir a Elohim y de no tener otros dioses y no hacer idolatría y no tener otros cultos extraños. Con esto cierro este mensaje. Que Yehoshua bendiga y os guarde, alce vuestro rostro, haga resplandecer su rostro sobre vosotros, tenga de vosotros misericordia y ponga en vosotros paz.